Señoras y señores, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a la tercera sesión del año 2024 de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Edgar Fernando Nieto Sánchez, que realiza la Contaduría General de la Nación con el apoyo de la Universidad de Antioquia, la Universidad EAFIT, la Universidad del Valle, la Universidad Libre Seccional Cali, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Central y la Universidad Nacional de Colombia. Esta cátedra busca ser el mecanismo de interacción de la CGN con la academia para desarrollar y fortalecer las capacidades humanas e institucionales en contabilidad pública, buscando así aportar a la mejora continua de la información contable pública y a la eficiencia y eficacia de la gestión financiera pública por medio de la construcción de cultura contable pública. En esta sesión agradecemos la participación de las personas que nos acompañan desde la Universidad de Antioquia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Libre Seccional Cali y la Universidad del Valle Seccionales Palmira y Caicedonia. Adicionalmente, queremos invitarlos a participar el 27 de agosto en la primera sesión del segundo semestre de 2024 en Cali, en la Universidad Libre, en Medellín, en la Universidad EAFIT y en la Universidad de Antioquia, y en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia. A todos ustedes les agradecemos su asistencia. A continuación me permito leer el orden del día. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras del doctor Jair Albeiro Osorio Agudelo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Tercero, palabras de la doctora Cristina Vélez Valencia, decana de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT. Cuarto, palabras del doctor Mauricio Gómez Villegas, contador general de la Nación. Quinto, presentación del glosario de contabilidad pública por parte de la doctora Rocío Pérez Sotelo, subcontadora general y de investigación. Sexto, conferencia La información contable para el valor público a cargo de la doctora Luciana Borges Teixeira. Séptimo, sesión de preguntas sobre la conferencia La información contable para el valor público. Octavo, reconocimiento especial a la doctora Luciana Borges Teixeira. Agradecemos poner en silencio sus teléfonos celulares. Es por su comodidad y la del resto del auditorio. A todas las personas que nos acompañan desde las diferentes ciudades, les informamos que, una vez finalice el semestre, la Contaduría General de la Nación les enviará a través de correo electrónico el certificado de asistencia a las personas que hayan participado y registrado su asistencia a las 3 sesiones de la presente versión de la cátedra a través del código QR dispuesto en cada sesión para tal efecto. Les informamos a los asistentes que la sesión del día de hoy será impartida por nuestra invitada en portugués, con su respectiva traducción simultánea al español. Por ello, les agradecemos solicitar los dispositivos de traducción al ingreso del auditorio. De este modo, damos inicio a la tercera sesión de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Edgar Fernando Nieto Sánchez. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia.
continuación se dirige a ustedes el doctor Jair Alberto Osorio Agudelo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Bienvenido a este espacio, doctor. Bueno, muy buenas tardes, noches para todos y todas. Un saludo muy especial para nuestra invitada, la doctora Lucía Borges Teixeira, contadora general da Prefeitura Municipal de Salvador, no Brasil. Un saludo muy especial para el doctor Mauricio Gómez Villegas, contador general de la Nación, gran amigo de esta casa de estudios. Un saludo especial para la doctora Rosa Margarita Roldán Bolívar, ex contadora general de la Nación. Es para nosotros pues un placer tenerlos a ustedes hoy con nosotros. Saludo especial para todos los profesores y profesoras, estudiantes y egresados del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Antioquia. Igualmente un saludo especial a toda la comunidad académica y profesional contable que nos está acompañando el día de hoy. Me complace mucho darles la bienvenida a esta tercera sesión de la sexta edición de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Edgar Fernando Nieto Sánchez. Nos sentimos de verdad muy honrados que la Universidad de Antioquia sea una de las organizadoras de este importante evento, junto con la Contaduría General de la Nación y otras prestigiosas universidades, como lo son la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Central, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad EAFIT, la Universidad Libre de Cali y la Universidad del Valle. Este esfuerzo conjunto refleja nuestro compromiso compartido con el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales en contabilidad pública y con la construcción de una sólida cultura contable en nuestro país. La sinergia entre la academia y las entidades gubernamentales, como la Contaduría General de la Nación, es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de la contabilidad pública en nuestro país. Esta cátedra nacional es un claro ejemplo de cómo la cooperación interinstitucional puede generar espacios de aprendizaje, discusión y crecimiento que benefician a toda la comunidad. La importancia de la contabilidad pública en Colombia y en el mundo no puede ser más subestimada. Esta disciplina es fundamental para garantizar la transparencia, la eficiencia y la eficacia en la gestión de los recursos públicos. La contabilidad pública proporciona una base sólida sobre la cual se toman decisiones informadas, se evalúa la gestión financiera y se promueve la rendición de cuentas a la ciudadanía. En un mundo cada vez más interconectado y exigente, la contabilidad pública se convierte en un pilar esencial para el desarrollo sostenible y la confianza en las diferentes instituciones. Es importante indicar que la Universidad de Antioquia, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, ha estado a la vanguardia en la promoción de la excelencia académica y la generación de conocimiento en el campo de la contabilidad pública. Nuestra facultad, a través de su Departamento de Ciencias Contables, ha desempeñado un papel crucial en la sociedad, no solo a través de la formación de profesionales altamente competentes, sino también mediante la investigación y la extensión que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra región y de todo el país. Para los programas de contaduría pública, tanto de las instituciones de educación superior públicas como de las privadas, es necesario y obligatorio incluir la contabilidad pública en sus planes de formación. Estos programas tienen la responsabilidad de preparar a los futuros profesionales para servir al interés público
y gestionar los recursos que pertenecen a toda la sociedad. La inclusión de la contabilidad pública en nuestros currículos no solo responde a una necesidad académica, sino también a un mandato ético y social. Al formar contadores públicos con un solo entendimiento de la contabilidad pública, con un sólido entendimiento de la contabilidad pública, las universidades cumplen con su misión de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social, asegurando que sus egresados estén preparados para enfrentar los desafíos y responsabilidades que implica trabajar en el sector público. En este contexto, es vital recordar que la contabilidad pública es un componente esencial para la construcción de un Estado más transparente y eficiente, toda vez que nos permite tener una visión clara y precisa de cómo se gestionan adecuadamente los recursos públicos, facilitando así la toma de decisiones que impactan directamente en el bienestar de la ciudadanía. Al mejorar la calidad de la información contable, contribuimos al fortalecimiento de la democracia y de un muy buen gobierno. El tema que nos convoca hoy, información contable para el valor público, a cargo de nuestra invitada internacional, con toda seguridad nos brindará valiosas perspectivas sobre cómo podemos lograr estos objetivos. Estoy seguro que su intervención será muy enriquecedora y nos proporcionará herramientas prácticas que podremos aplicar en nuestros respectivos contextos. Adicionalmente, este evento se enmarca en una ocasión muy especial para nosotros, la celebración de los 80 años de nuestra facultad. A lo largo de estas 8 décadas hemos sido testigos de importantes transformaciones y avances en el campo de las ciencias económicas. Nos sentimos orgullosos de nuestro legado y de nuestra contribución continua a la educación y al avance del conocimiento en este ámbito. La Facultad de Ciencias Económicas ha sido un pilar en la formación de líderes y profesionales que han dejado una huella significativa en diversos sectores de la economía y de la sociedad. Para la conmemoración de estos 80 años, hemos preparado varias actividades académicas, culturales y deportivas, a las cuales toda la comunidad académica, no solo de nuestra facultad ni de la universidad, sino a nivel general de todas las instituciones, tanto públicas como privadas en nuestro país, a nivel académico, a nivel profesional, están cordialmente invitados. Muy especialmente los queremos invitar para nuestra ceremonia principal, que la vamos a llevar a cabo el 22 de octubre de este año en el aula máxima de la Universidad de Antioquia, el Teatro Camilo Torres. Les estaremos próximamente compartiendo a todos ustedes la programación variada y especial que hemos diseñado para estos 80 años de la Facultad de Ciencias Económicas. Asimismo, les queremos extender la invitación para el Congreso Iberoamericano de Control de Gestión, CIBEC 2024, que estamos organizando conjuntamente la Universidad de Valencia, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena y la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión, evento que se llevará a cabo en Cartagena entre el 16 y el 20 de septiembre. El envío de resúmenes para las ponencias, para todos los que estén interesados, el resumen extendido es hasta el 27 de mayo de próximamente de este año. Les agradezco mucho su presencia y participación y les invito a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje y discusión. Universidad de Antioquia, 220 años, tantas razones para amarte. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor, por su intervención. A continuación se dirige a ustedes la doctora Cristina Vélez Valencia, decana de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Buenas noches, decano. Felicitaciones por los 80 años. Es un hito bastante importante para la región y para el país. Señor contador, señora excontadora, doctora Luciana, muchas gracias por honrarnos con su presencia. Yo probablemente soy un bicho raro en esta conferencia. No soy contadora, no tengo formación financiera. De hecho, hablando como de confesiones disciplinares, soy historiadora, una historiadora que después hizo un doctorado en administración. Pero lo que sí tengo es más de 10 años de liderazgo en lo público. Y cuando estábamos teniendo una conversación con el profe Leonardo Sánchez y con la profe Jamie Maribel sobre el tema de la conversación de esta noche y los retos que hay en las discusiones en lo público, con las discusiones financieras y las discusiones contables, se me vinieron a la cabeza un montón de cosas que había presenciado sin haber visto la gravedad del asunto. Y lo primero que quiero decirles es que probablemente donde hay discusiones más sofisticadas en la gestión de lo público tiene que ver con lo nacional central y en las alcaldías de los municipios más grandes, probablemente Bogotá, Medellín, en menor medida Cali o Barranquilla. Y en más de 5 años en el Departamento Nacional de Planeación, en el que de hecho una de mis funciones en algún momento fue coordinar las rendiciones de cuentas de la entidad, y 4 años a la cabeza de entidades en la Alcaldía de Bogotá, en la Secretaría de la Mujer, en la Secretaría de Integración Social. Nunca tuve discusiones sobre la contabilidad de las organizaciones. Tengo que hacer esta confesión, ni eran un tema que estuvieran sobre la mesa en las rendiciones de cuenta. Evidentemente se hacía siempre un balance sobre, digamos, las finanzas básicas de la organización, que tenían que ver básicamente con los recursos comprometidos y los recursos causados, es decir, con la ejecución, que es sobre lo que se conversa en términos financieros en las entidades públicas en Colombia. Y esto tiene que ver con dos cosas de fondo. La primera es que las discusiones financieras se delegan en las autoridades de Hacienda, las secretarías o el ministerio, en el caso del gobierno nacional. Y eso hace que las capacidades de tener estas discusiones en las otras entidades sean bastante limitadas. Y el otro frente de trabajo es que no es un tema sobre el que haya una conversación abierta en quienes hacen control político a las organizaciones, que es probablemente donde hay un foco más tensionado en la gestión pública. ¿Y eso en qué se traduce? En, por ejemplo, la falta de participación de las autoridades locales y nacionales a cargo de este tema en las reuniones de gabinete, en las decisiones estratégicas, cuando deberían estar. Y cuando lo que deberíamos estar teniendo en este momento es una conversación sobre cómo hacer para sofisticar la conversación financiera en lo público, teniendo en cuenta que es una parte esencial de cualquier estrategia. Nosotros a las organizaciones privadas les pedimos unos informes de sostenibilidad cada vez más complejos, que incluyen no solamente el despliegue, digamos, el desvele de sus estados contables, sino también cómo se incorporan cada vez más debates más sofisticados sobre su impacto, por ejemplo, en asuntos ambientales, en asuntos sociales, en la transparencia de su gobernanza. Y esa conversación no la estamos trasladando a lo público. Y claramente es hora de que lo hagamos, es hora de que esas conversaciones empecemos a tenerlas, y quienes conocen del tema empiecen a empujar la vara, pero quienes estamos en otras frentes de la discusión, de la gestión o de la construcción de valor público, también empecemos a abrir espacios para la conversación. Entonces, esta es una conferencia de altísima pertinencia, de altísimo valor para la situación del país, para la situación de la democracia en el mundo, y en buena hora poder contar con su presencia y con su conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos los profes y los estudiantes que están acá. Feliz día atrasado, profes, y a lo que vinimos, ¿no?
Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Agradecemos a la doctora Cristina por su intervención y ahora se dirige a ustedes el doctor Mauricio Gómez Villegas, Contador General de la Nación. Doctor, bienvenido. Licenciada Luciana Borges Teixeira, Contadora General del municipio de Salvador, del estado de Bahía, y nuestra invitada internacional para esta sesión de la cátedra. Doctor Jair Alberto Osorio Agudelo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Doctora Cristina Vélez Valencia, decana de la Escuela de Administración de la Universidad de AFID. Profesora Marta Cecilia Álvarez, jefe del Departamento de Ciencias Contables. Profesor Leonardo Sánchez, jefe del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de AFID. Profesora Jamie Maribel León, directora del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de AFID. Profesor y amigo Carlos Mario Ospina, de la Universidad de Antioquia. Doctora Rosa Margarita Roldán Bolívar, es Contadora General de la Nación y asesora estratégica del Despacho del Contador General. Doctora Rocío Pérez Sotelo, Contadora General y de Investigación. Profesores, profesoras, funcionarios públicos, amigos, colegas, estudiantes, a todos y a todas muy buenas noches y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y convocatoria conjunta a esta tercera y última sesión de la sexta versión de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública que hemos erigido en nombre de nuestro siempre bien ponderado y recordado Edgar Fernando Nieto Sánchez. Quiero empezar agradeciendo muy especialmente el compromiso y el trabajo conjunto de nuestros socios estratégicos, la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, la Universidad Central, la Universidad Nacional de Colombia. En la ciudad de Cali, a la Universidad del Valle y a la Universidad Libre. Y a estas dos magníficas instituciones que hoy nos reciben, muchas felicidades a la facultad y a toda la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y la Universidad de AFID. Muchas gracias a los directores de programa, a los profesores, a los profesionales y a una horda gigantesca de estudiantes que en cada una de las tres ciudades se disponen en cada sesión para acompañarnos no solo en las labores logísticas, sino en las más importantes, en el aprendizaje y en la construcción de cultura contable. Esta cátedra que inicialmente establecimos en el año 2010, cuando la Contadora General de la Nación de aquel entonces, la doctora Rosa Margarita Roldán, entendió bien el sentido de la necesidad de vincular a la Contaduría General con la academia, ha sido retomada este año para continuar con la construcción de cultura contable. Quiero agradecer también el arduo trabajo de nuestros equipos de la Contaduría General de la Nación. Quiero agradecer al HIT de Capacitación en Contabilidad Pública, a las doctoras Diana Carolina Monroy, Wendy Trilleras y al doctor Michael Díaz, por todo el trabajo que han desarrollado a lo largo de este semestre y por sus magníficas sesiones en la cátedra. Quiero agradecer el apoyo del Grupo Interno de Estadísticas y Análisis Económico, especialmente a la doctora Mayerly Torres. Quiero agradecer el apoyo técnico de los doctores Carlos Rodríguez y Omar Mancipe. Al HIT Logístico de Capacitación y Prensa, a la doctora Alison Marín y muy especialmente a un equipo tan laborioso como lo han constituido Sebastián, Erika, Luisa y a nuestra maestra de ceremonias hoy, a María Alejandra Rosso. Para instalar esta sesión, quiero muy brevemente resaltar la importancia de lo que hemos realizado este semestre y la forma como ello se articula con los fines misionales de la Contaduría General de la Nación, de las universidades participantes y la importancia que esa articulación tiene para la sociedad y el país. Lo que estamos haciendo no va a tener impacto mañana. Lo que estamos haciendo es construyendo el futuro de la contabilidad pública. Las dos sesiones realizadas nos han permitido visibilizar la importancia de la contabilidad dentro de la gestión financiera pública. Algunos dirán, porque lo escuché, eso ya lo sabíamos. Pero bueno, tenemos también buena evidencia que este conocimiento, ya lo señaló la decana de AFID,
pese a que muchos digan que ya lo sabíamos, no está completamente interiorizado y menos está completamente generalizado. Una mirada sistémica de la contabilidad dentro del sector público no es común. Cito a la decana: los gerentes públicos no van a veces a la contabilidad. Ni todos los gestores públicos le otorgan la importancia que la contabilidad pública tiene, ni todos los contadores públicos saben la importancia de la contabilidad pública en el sector público. Eso hace pertinente esta cátedra. Y entiendo que aunque existan funcionarios que han venido, deben entender que dar la vuelta de tuerca y mejorar la formación es el camino de la culturización. No es común que los profesionales contables vean y conozcan la importancia de la contabilidad del sector público. Por ello, la construcción de cultura contable y el desarrollo de capacidades humanas e institucionales en este campo es un eterno retorno, como lo saben todos los educadores. Cada curso hay que volver a empezar. Cada que nace un ser humano hay que volver a educarlo. Esta es la naturaleza titánica de nuestra labor en la construcción de cultura y por ello agradecemos el acompañamiento que estamos teniendo de las universidades. Adicionalmente, no basta con capacitar una vez, no basta con educar una vez, esto porque el ciclo vital, la dinámica del cambio personal, pero el cambio regulativo, la maduración de la gestión pública y la transformación de la información financiera es un proceso permanente. Con esta cátedra buscamos generar diálogo, sinergias, reconocimiento e interacción entre el organismo rector de la contabilidad pública, la academia y diversas entidades. Me he encontrado aquí con muchas cabezas de las áreas financieras de entidades de Antioquia y les agradezco y les felicito y estoy convencido que, como ocurrió en otras sesiones de la cátedra en Cali y en Bogotá, hay también muchos funcionarios públicos en cada uno de los auditorios. Esto porque este diálogo nos permite no solo aglutinar a muchas personas, 600 en promedio en las dos últimas sesiones, sino que también permite poner a disposición de las universidades un conocimiento que está en la contaduría y que tenemos que hacer público. Por ejemplo, el que se ha conseguido con nuestra plataforma virtual de educación y al que invitamos a que todos participen, así como otros logros del que hoy la doctora Rocío Pérez Sotelo presentará a continuación el glosario de términos de contabilidad pública, otro aporte de la Contaduría General de la Nación a la construcción de cultura contable pública. Hoy continuamos con esa senda de diálogo y trabajo continuo. La Contaduría General de la Nación tiene la responsabilidad de culturizar para garantizar que la información contable tenga uniformidad, sea relevante y represente fielmente, todo en sintonía con los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública y los objetivos de la información financiera. Pero ojo, esta cultura contable no logra conseguirse solo capacitando a los preparadores de la información. Si no logramos impactar a los futuros contadores, si no logramos sembrar la importancia de que el trabajo del sector público no sea visto como un cumplimiento legal y burocrático, sino como una oportunidad para garantizar los derechos de la ciudadanía, no conseguiremos el verdadero propósito. Ahora bien, si no logramos construir una comunidad académica de la contabilidad pública más cohesionada, más sólida, una comunidad que se enfoque en la formación, pero que también haga investigación. Si no lo conseguimos, la contabilidad pública no seguirá siendo sino un requisito y un formalismo. En conclusión, lo que tenemos para mostrar es que las universidades, los profesores, los estudiantes y los contadores estamos preocupados por la información contable del sector público, no solo como una posibilidad laboral, sino porque entendemos que una contabilidad que hable a los ciudadanos es un camino a una mejor democracia. Y para ello hemos invitado hoy a Luciana Borges Teixeira para que nos cuente con una experiencia concreta de muchos años
en una ciudad muy relevante, cómo se hace contabilidad, no solo para remitirla a las entidades de control, sino para hablar a los ciudadanos. Muchas gracias a todos y a todas y dejo instalada entonces la sesión de la noche de hoy. Gracias, doctor Mauricio, por su intervención. Cuando una comunidad construye su léxico, fortalece su cultura. Por ello, la Contaduría General de la Nación tiene el gusto de presentar hoy a la comunidad contable el glosario de contabilidad pública. Para ello, damos paso a la doctora Rocío Pérez Sotelo, subcontadora general y de investigación. Doctora, bienvenida. Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan de manera presencial y también a través de la transmisión en vivo a la tercera sesión de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Edgar Fernando Nieto Sánchez. Quiero saludar y agradecer al doctor Jair Albeiro Osorio Agudelo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, a la doctora Cristina Vélez Valencia, decana de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT, y a las directivas de las universidades Javeriana, Central, Nacional, Valle y Libre Seccional Cali, con quienes compartimos el proyecto de la cátedra. También quiero saludar especialmente a la doctora Luciana Borges Teixeira, contadora general del municipio de Salvador de Bahía, Brasil, quien tendrá a su cargo la tercera sesión de la cátedra sobre la información contable para el valor público. Me siento complacida de estar participando en esta sesión de la cátedra donde ya se culmina la sexta edición y pues quiero como resaltar los logros que ha tenido la cátedra en el primer semestre. La verdad es que ha superado significativamente las expectativas que teníamos de participación de profesores, estudiantes y servidores públicos. También comentarles que mirando las evaluaciones de quienes han participado en las sesiones anteriores, pues se nota que se ha generado un interés por participar y por conocer más de la contabilidad pública y que se está cumpliendo ese objetivo de generar ese mecanismo de interacción entre la academia y la Contaduría General de la Nación con este propósito. También quería mencionar que la Contaduría General de la Nación ha definido dentro de sus objetivos estratégicos el de por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia de estratégica de la contabilidad pública. Ese es un objetivo que se ha establecido desde la revisión de la planeación estratégica desde el año pasado, el año 2023, y para cumplir con ese objetivo la Contaduría ha venido ejecutando una serie de iniciativas. Dentro de esas podemos mencionar el relanzamiento de la cátedra que hoy nos convoca y que para este año tiene previsto hacer 2 ediciones. Tenemos la participación del Contador General de la Nación en múltiples conferencias a las que ha sido invitado, en muchos espacios de discusión sobre la contabilidad pública. Otra iniciativa que se ha fortalecido es la capacitación en los territorios sobre la regulación contable pública. La Contaduría se desplaza hacia los territorios, convoca a todas las entidades del sector público, del gobierno y de las empresas, y allí, a partir de identificar problemáticas que son frecuentes en estas entidades, busca a través de la interpretación del régimen darle solución, dar un apoyo en ese sentido, un apoyo técnico en la interpretación y aplicación del régimen de contabilidad pública. Otra iniciativa que ha tenido la Contaduría en el tema de culturización contable también se ha ocupado, digamos, de la capacitación interna de los funcionarios, o mejor, de los servidores públicos y también de los colaboradores de la Contaduría General, con el propósito de fortalecer sus capacidades institucionales y humanas, digamos, ya para prestar un mejor servicio a los grupos de valor. Entonces también estamos haciendo esfuerzos por culturizarnos internamente.
Lo comentaba el contador, el desarrollo de cursos virtuales, digamos que estamos impulsando. Ya dispusimos el primero que les compartimos a ustedes en la primera sesión de la cátedra sobre introducción a la regulación contable pública y marcos conceptuales. Ha tenido también gran acogida, se ha promovido bastante, ha estado bien evaluado y pues todo esto pues en aras de tener más cobertura en la capacitación y de llegar de manera más ágil y eficiente a los, digamos, o impulsar más estos procesos de capacitación. En esa misma línea, en esa misma lógica, hoy tenemos el gusto de presentar el tan esperado glosario de contabilidad pública, con el cual busca la construcción de cultura contable no solo de los profesionales que tienen a cargo la contabilidad en las entidades del sector público, sino de las personas que están en procesos de formación y profesionalización. Por eso pues hoy lo presentamos en este espacio, digamos que hay una participación de estudiantes, profesionales, profesores, etcétera. El glosario de contabilidad pública tiene como antecedentes dos versiones del diccionario de términos de contabilidad pública. La contaduría publicó una versión en el año 1999 y otra en el año 2010. Y pues pasaron muchos años para que volviéramos a publicar un documento de esta naturaleza. Pues la razón básicamente de elaborar y publicar el glosario que hoy nos ocupa se justifica por la modernización de la regulación contable pública con los estándares internacionales de información financiera. Esto incluye las normas internacionales de contabilidad para el sector público y las normas internacionales de información financiera. Estos dos estándares los toma como referente la contaduría, dado el ámbito de regulación que tiene, como es el tema como son las entidades de gobierno y las empresas. Con la incorporación al régimen de contabilidad pública del referente teórico y metodológico de la regulación contable pública y de los 4 marcos normativos, se están utilizando nuevos términos y se han ajustado definiciones de algunos conceptos contables que requieren esfuerzos para su comprensión. Algunos de estos términos provienen o tienen su origen en los estándares internacionales, pero otros tienen su origen en el contexto jurídico, económico y social en el que operan las entidades del sector público, pues porque recordemos de la anterior sesión, la contaduría optó por una adopción indirecta de los estándares internacionales de información financiera. En este glosario, ¿qué vamos a encontrar? Para cada término se identifican diferentes acepciones, ¿sí? Entonces, un ejemplo, el control. El control es un propósito del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, pero también es un objetivo de la información financiera, pero también es un criterio para reconocer un activo. Entonces, en el diccionario vamos a encontrar todas esas acepciones. Para cada término se identifica el contexto. Hay términos o definiciones que aplican al sector público en su conjunto, o hay unos que son exclusivos de las entidades de gobierno y otros de las empresas que no cotizan o de las entidades en liquidación. También incluye notas, este glosario incluye notas que lo que buscan es como relacionar términos que están incluidos dentro del glosario, y también incluye aclaraciones, incluye ejemplos. Para facilitar su consulta, el glosario cuenta con una entrada de muestra que explica con mayor detalle la metodología como está estructurado el glosario. Con este pequeño contexto, entonces, no me resta sino invitarles a consultar el glosario de el glosario de contabilidad pública, el cual está disponible a partir de la fecha. Se puede acceder a él a través de la página web de la Contaduría General de la Nación. Allí hay un botón donde se puede, consultar, y se van a encontrar dos versiones, la versión en PDF y la versión en HTML. Nuevamente, pues agradecer su presencia, su interés por participar en la cátedra, y esperando que estas iniciativas como la cátedra, como el glosario, ayuden a, sean de su interés y ayuden a fortalecer la cultura contable pública en nuestro país. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora Rocío, por su intervención. Señoras y señores, agradecemos su amable colaboración con el registro de asistencia y con la encuesta de evaluación que encontrarán en el mismo formulario, la cual nos ayudará a conocer su nivel de satisfacción en esta sesión. En caso de que presente alguna dificultad para escanear el código QR, les informamos que nuestro personal de logística estará disponible para ayudarlos. Para ello, les pedimos el favor de que levanten su mano con el fin de que ellos puedan dirigirse a su silla y apoyarlos con el respectivo registro. Damos paso a la sesión de hoy titulada La información contable para el valor público a cargo de la doctora Luciana Borges Teixeira. La doctora Luciana es contadora y perito contable, especialista en contaduría pública, con amplia experiencia en la gestión presupuestaria, contable y financiera de diferentes municipios. Se desempeña como contadora general del municipio de Salvador de Bahía, en Brasil, desde hace 11 años y durante su trayectoria laboral ha sido gerente del Sistema de Administración Financiera Integrada en la ciudad de Salvador de Bahía, con know-how en proyectos de reposición y modernización de sistemas presupuestarios, contables y financieros. También se ha desempeñado como jefe de sector de rendición de cuentas de la Contraloría General del municipio y del Departamento de Hacienda Municipal de Salvador de Bahía, en Brasil, por más de 3 años. La doctora Luciana es responsable de establecer rutinas de rendición de cuentas del órgano de control externo y ha sido instructora interna de la Municipalidad de Salvador de Bahía. Además, tiene experiencia en capacitación en las áreas de presupuestación, contabilidad y finanzas públicas. Es miembro del Comité de Contaduría Pública del Consejo Regional de Contabilidad de Bahía. Adicionalmente, es coordinadora del Grupo de Contadores de Capital de la Asociación Brasileña de Departamentos de Finanzas de Capital y es miembro de la Cámara Técnica de Normas de Contabilidad, Declaraciones Fiscales de la Federación, como representante de la Asociación Brasileña del Departamento de Finanzas de Capital. Agradecemos a todos nuestros asistentes que, una vez terminada la presentación de la doctora Luciana, realicen las preguntas sobre la conferencia, escaneando el código QR que está disponible en los auditorios de las diferentes ciudades. Antes de dar paso a la conferencia, la información contable para el valor público, invitamos a los asistentes que nos acompañan en la Universidad de Antioquia y que están interesados en escuchar la traducción simultánea de la conferencia de portugués al español, a hacer uso de sus diademas. Por otra parte, les informamos a las personas que nos acompañan a través de la videoconferencia que ustedes escucharán la conferencia en el audio de español. Asimismo, les agradecemos a las personas que se encuentran en la Universidad de Antioquia que, en caso de que presenten alguna dificultad con el audio de la diadema, levanten su mano con el fin de que alguna persona de logística les brinde soporte en sitio. A continuación, damos paso a la conferencia La información contable para el valor público a cargo de la doctora Luciana Borges. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Me gustaría saludar a la organización del evento, agradeciendo al Contador General de la Nación, señor Mauricio, por la invitación. Estoy halagada por la invitación y feliz en compartir con vosotros un poco de la experiencia de Salvador en la generación de valor público, por el medio de la información contable. Creo que discutir este tema es muy relevante para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. También creo que esta relación que hay acá entre a administración pública y la universidad hace el camino menos difícil y más participativo. Me gustaría mucho poder continuar mi presentación hablando en español, pero desafortunadamente no tengo fluidez necesaria. Espero que algo así nosotros podamos entendernos y compartir experiencias. Ahora quedo hablando en portugués. Gracias. Preciso de passador. Ok. Bem,
Hoje nós vamos falar Bueno, hoy sobre vamos a hablar sobre el valor público de la información contable. Y para tratar ese tema, vamos a tratar un poco el concepto del valor público muy rápidamente. Pasaremos a la cadena del valor y cuál es la interacción de la contabilidad con esos instrumentos hasta llegar a las perspectivas contables para la medida de ese valor y los instrumentos de transparencia que permean esa relación. El valor público no es una discusión nueva, es la primera cosa que quería apuntar aquí. Está normatizado en Brasil, por lo menos desde 2017, y este concepto vino de la iniciativa privada. ¿Qué es generar valor público? ¿Qué es generar valor? Es dejar las cosas en una situación mejor de lo que tenemos en el momento presente. Eso es muy típico del sector público, aunque tenga nacido en la iniciativa privada. El sector público existe para mejorar las condiciones de vida de la población, para hacer que el ambiente mejore, para tornar los lugares, las ciudades mejores para que las personas vivan y se desarrollen económicamente. A partir de eso tenemos metas y proyectos que generan valor público. Entonces, pensar en el valor público es pensar en respuestas efectivas para problemas públicos, para pensar respuestas para la sociedad. Podemos pensar sobre el valor público pensando en la cadena del valor. Este instrumento tampoco es nuevo, también vino de la iniciativa privada, con muchas cosas viene de los conceptos de la iniciativa privada, y ese instrumento que de cierto modo revolucionó la gestión de departamentos, empresas, organizaciones, también llegó al poder público con la organización de todos nuestros procesos y macroprocesos, buscando un objetivo común, un objetivo final, viendo hacia dónde queremos llegar. Es una organización gráfica que indica objetivos, que indica valor público. La gran pregunta finalmente es ¿a dónde queremos llegar para cada uno de nuestros clientes? Por eso puede sonar extraño cuando hablamos del servicio de clientes en el servicio público, ¿no? Pero no lo es. Debemos pensar en el ciudadano, en el contribuyente como cliente, porque es eso exactamente. Nosotros prestamos servicios que son adquiridos por ellos compulsoriamente. Ellos no tienen ni siquiera la oportunidad de escoger. Ellos financian el servicio que reciben. Entonces, esa organización gráfica que nos permite visualizar los procesos y macroprocesos para llegar al objetivo común nos ayuda mucho para la medida del valor, porque nos indica a dónde queremos llegar. Una gran característica de esa cadena es que es transversal. Nosotros no estamos hablando aquí de acciones de un departamento únicamente. Hablamos de acciones que traspasan departamentos, que transitan más allá de una estructura administrativa. Todos los actores que trabajan para la consecución del mismo objetivo. Eso, trayéndolo un poco al mundo de las finanzas, podemos pensar así. Hay un proceso de rendición de cuentas que es altamente reglamentado y que hay muchos actores, ¿no? ¿Quiénes integran esos procesos? Cuando pensamos en el mundo de la administración pública, tenemos órganos legislativos, de control, entidades contables, la contabilidad general, control interno, control externo. Todos esos actores deben estar comprometidos con un único propósito, que es de rendir cuentas y mejorar el desarrollo de ese proceso, la calidad de ese proceso, de una manera más práctica todavía. Pensemos, aunque no seamos especialistas en ese asunto, pensemos que tenemos un objetivo aquí muy simple, muy difícil en verdad. La palabra es sencilla, pero es muy difícil, que tenemos como el valor público un tránsito seguro. ¿Qué implica un tránsito seguro? Un conocimiento común, ¿no? Por lo menos necesitamos legislación, vías de acceso, organización del tránsito, de transportes, peatones, en los buses, si son eléctricos o no, en el metro, las bicicletas, los espacios de los paraderos, ¿no? La fiscalización, la educación en el tránsito. Necesitamos pensar en muchos procesos que con seguridad
seguridad no están organizados en la estructura del Estado. Son varias estructuras diferentes que buscan un objetivo común. Cuando citamos rápidamente esos ítems, estamos hablando por lo menos de políticas de educación, de infraestructura, de seguridad y de control y fiscalización. Vean cuántos procesos diferentes que trabajan para un mismo objetivo, que así como lo decimos parece muy sencillo, ¿no? Pero son muchos macroprocesos organizados para alcanzar un objeto común, que sería el tránsito seguro. La cadena de valor puede ser, además de ser organizada gráficamente, tiene tres grandes prismas en la administración pública que pasan por ella. El primero es la gobernanza, que se describe como un valor público. La gobernabilidad organiza la capacidad operativa y con base en la legitimidad nos permite llegar a algún lugar. ¿Qué es esa capacidad operativa? Hablamos aquí de todos los recursos que son necesarios para crear valor y de qué recursos son simples, ¿no? Personas, procesos, sistemas, todo lo que hace que los procesos de la administración pública anden en una cadena de productividad, ¿no? Para llegar a un objetivo común. Legitimidad y apoyo. ¿Quién tiene legitimidad para definir los proyectos y los pasos a ser seguidos por el poder público? Sea en la rendición de cuentas, en la contabilidad, en las políticas finalistas, ¿no? Y lo tiene el gobierno electo. Entonces necesitamos armonizar, ¿no? Coordinar, moderar ese deseo político de la legitimidad política, ¿no? Que fue escogido por la población, la capacidad operacional también de las entidades y armonizando eso por medio de la gobernabilidad, ¿no? Ese trío nos permite medir el valor público y antes de eso conocer cuál es el valor público al que queremos llegar. No sirve de nada soñar sin saber hacia dónde vamos, ¿no? Cuáles son las metas, los proyectos, las directrices claras, ¿no? Porque el camino para quien no sabe a dónde va puede ser cualquiera, ¿no? Y nos podemos perder en ese proceso. Entonces es muy importante que esos tres prismas se analicen en conjunto en la construcción y en la obtención del valor público, para que sepamos siempre cuál es el camino, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Existe en Brasil una reglamentación del valor público hecha por el Tribunal de Cuentas de la Unión que trata justamente de estas tres estrategias que vinieron del mundo académico, ¿no? O sea, hablamos de organización, gestión de la estrategia, gestión política y gestión de la eficacia, de la eficiencia, ¿no? De la economicidad de esos procesos conjuntos. La gestión de la estrategia nos permite crear más valor en los productos sin un costo excesivo, ¿no? Hablamos necesariamente de economicidad y de alineamiento político con las decisiones que son tomadas en relación al valor público. No sirve de nada intentar generar valor si no hay una cadena de valor diseñada estratégicamente, ¿no? Que va de arriba hacia abajo. Las iniciativas deben ser coordinadas para que el costo administrativo y político de eso no sea excesivo. La gestión política, son quienes hacen esa organización entre los procesos y la gestión de la estrategia, y la gestión de la eficacia es exactamente para que tengamos la certeza de la concepción de los objetivos. De buenas ideas el mundo está lleno, ¿no? Pero necesitamos operacionalizarlas. No es simplemente que eso quede en el campo de la planeación. La gestión de la eficacia, el acompañamiento de la concepción de políticas públicas, del desarrollo de las políticas públicas, es lo que garantiza la gestión de la eficacia. Existieron a lo largo del tiempo y aún existen diversas escuelas y diversos conceptos de creación de valor. Como les dije, esta discusión no es nueva y fue evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy todas ellas se suman. No hablo aquí de un concepto viejo, anticuado y que no se utilice más hoy, solo que es una evolución del concepto, ¿no? El primer gran ejercicio de ese asunto fue una visión más utilitarista. La palabra clave en ese contexto era
era la entrega de más servicios para la mayoría de las personas. Entonces no se miraba quién eran los clientes, ¿no? Si era el cliente ABC, ¿no? No se veía apenas los nichos, ¿no?, específicos. Pienso que una organización es tan buena en cuanto más se entrega. Entonces el mensaje claro de esa visión es la eficiencia en la conducción de los procesos. Necesitamos entregar y necesitamos entregar más para la mayoría. Tenemos otra evolución, ¿no?, que es el caso del costo-beneficio. Entonces, que además de entregar mucho y entregarle a la mayoría, tengo que entregar al mejor costo. Ahí yo entonces traigo unos conceptos de la economicidad y ya ahí hablo de eficacia, no solamente hablo de eficiencia. Ahí se transforma un poco, ¿no? Se mejora el contexto y se le agrega más al concepto de la cadena del valor, pensando sobre el objetivo, sobre el resultado final de aquella conjunción de procesos, de macroprocesos. Y un poco más adelante, ¿no?, se comienza a hablar de una nueva gestión pública. Y ahí ya no se habla únicamente de la eficiencia y la eficacia. Empezamos a hablar de entregar más, entregar mucho, entregarle a la mayoría, entregar bien y además ser efectivo en la política pública. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesita un resultado. La vida de las personas debe mejorar, ¿no? El tránsito efectivamente debe estar mejor, ¿no? Entonces, y la rendición de cuenta debe ser completa, clara y para ser comprendida. Ese es el camino de evolución de estos tres conceptos. Y hoy estamos un poco más adelante. Estamos empezando a hablar de conexión. No queremos más solamente que sea eficiente, no que sea solo eficaz, no solo efectivo. Y cuando digo querer es mucho más necesitar. No podemos más, la sociedad no quiere más, la sociedad necesita más. Entonces las preguntas empiezan a ser quiénes son mis clientes, qué necesitan, cuáles son los grupos que debo atender, cómo puedo dialogar con cada grupo de la sociedad. Yo hablo con los órganos de control, exactamente cómo debo hablar con el ciudadano. ¿Será que va a ser comprensible? ¿Quién es esa persona que quiere conocer sobre datos públicos? ¿Quién es esa persona que no quiere conocer pero debe conocer? Debemos decirle a estas personas, venga, conozca los datos públicos, apodérese de los conceptos de finanzas públicas para construir una mejor sociedad más justa para usted, ciudadano. Esa es la visión actual. Aquí es donde estamos ahora. No es fácil, no es un trabajo que esté listo, no está concluido y no sé si algún día eso esté, porque la sociedad evoluciona, todo muda, ¿no? Y hay nuevas preguntas. Cuando andamos un poquito más, las preguntas empiezan a ser diferentes, pero es necesario empezar. Entonces creo que estamos aquí exactamente en ese momento, ¿no? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué quieren recibir? ¿Qué necesitan recibir? ¿Cómo puedo construir soluciones efectivas para los problemas públicos? Viendo hacia los diversos públicos, ¿no?, que son diferentes, porque la cuestión de tratar a los iguales de forma igual y a los desiguales de forma desigual en la medida de sus desigualdades. Eso quiere decir que los grupos minoritarios necesitan políticas públicas específicas. Los ciudadanos necesitan información más específica para que comprendan cómo se da el flujo de rendición de cuentas en el área financiera. Así es que pensamos en el valor. Es con esa lectura que empezamos a construir valor público en el área financiera y contable. Esta continúa siendo otra forma de visualizar la cadena del valor. Aquí tenemos los conceptos, el concepto de brecha, ¿no?, que tiene que ver con el cálculo del precio y las imágenes de las organizaciones para los clientes, pero eso también vino hacia el servicio público. Estas ideas se trajeron hacia el servicio público pensando en la economía y en la brecha del valor público. Hay un valor público percibido y un costo para la construcción de las políticas para llegar a ese valor público. Y la brecha de la economicidad nos habla exactamente de si podemos entregar más al mismo costo o si no podemos entregar más sin aumentar el costo. Esa es una evaluación que debe ser hecha porque las políticas públicas deben ser armoniosas con sus posibilidades de financiamiento. Hablamos de una actividad altamente regulada, con la cuestión de
porque las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, y eso siempre requiere una selección, ¿no? Una selección, una elección basada en datos. Acá tenemos una estructura organizacional basada en personas, proyectos que deben ser cada vez más apoyados en la tecnología. Porque ese es el foco de evaluación de la utilización de tecnología, de utilización de ciencias de datos, de analíticas que nos permiten reducir esa brecha de la economicidad, de repente producir más gastando menos, y ahí sobran recursos para otras políticas públicas o para aumentar incluso el valor público que queremos generar a partir de determinadas políticas públicas. La brecha de valor necesita un valor público, un blanco, ¿no? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué queremos ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer frente a la estructura que tenemos? No siempre es lo que queremos, es lo que podemos. Y esa percepción de lo que podemos entregar como poder público coincide con lo que la sociedad espera. Ese es nuestro valor público percibido, es el valor público deseado. Eso está, el deseo está siempre hacia arriba, ¿no? Esa es nuestra meta. Podemos decir que tenemos una construcción del valor público ideal, considerando la estructura organizacional, la tecnología empleada, la gobernabilidad de los procesos y cuánto eso cuesta en términos de entrega. Y ahí está el valor público deseado, ¿no? Y nuestro trabajo como integrantes de la administración pública es siempre maximizar esto, es intentar producir más con menos e entregar exactamente lo que la sociedad necesita. Esse é um exemplo de cadeia de valor do Ministério da Economia. Não vou usar siglas, eu prometi que não iria usar siglas. Esta cadeia de valor se trata de um esquema de mediano e largo prazo, uma estratégia para que a organização ofereça disponibilização financeira e todas as informações fiscais e financeiras, tanto para a administração pública como para a sociedade. Mirem que há um programa de educação fiscal incluso acerca disto. Qual seria o valor público desejado, certo, aqui? Seria exatamente esta gestão fiscal e financeira com o enfoque no cidadão, com o enfoque em las normas para as outras entidades do país, buscando equilíbrio fiscal e transparência em las contas públicas. Este é o enfoque. Coordina projetos, processos e macroprocessos. Mirem que aqui há letras pequenas que não há que ler, certo? Pero cada letra branca é um órgão diferente, que tem funções diferentes, fazem coisas diferentes, pero estão coordenados nesta cadeia de valor com o objetivo de generar equilíbrio fiscal e transparência nas contas públicas. Isto chamamos de transversalidade de estas ações. Aqui há outra de TCU, do Ministério de Hacienda. TCU é um órgão nacional que aborda a avaliação de contas do governo federal. Somente uma parte, ok? A outra cadeia de valor também era outra parte. Eu tomei somente da área fiscal e organiza também processos e macroprocessos, buscando valor público. Mirem que aborda credibilidade da mesma avaliação que faz acerca de assuntos públicos. Assim que a parte de valor público que o Tribunal de Contas espera generar é que a população confie em suas avaliações. Ele regulamenta, foca em um objetivo, um blanco, um valor público para ser alcançado desde a verificação de los mesmos processos. E também aborda acerca de transparência, quer generar integridade, equidade, eficiência em la gestão de los recursos públicos. Isto é o que ele espera como valor. Mirem que quando há um blanco, um lugar para chegar, uma informação principal para ser generada, há toda uma direção de força de trabalho para este objetivo comum. Todos na organização conhecem e sabem. Isto vem de arriba hacia abaixo. Seria hierarquicamente organizado, aunque seja transversal e passe por outros sectores também. Aqui é uma definição estratégica específica da cidade de Salvador. Temos a planeação de largo prazo e que esperamos como resultado, como valor
público generado tener uma cidade formada em governança, algo inovador, abordando tecnologias de projetos de governança de informação, muito basado no avanço de tecnologias e na oferta de serviços para os cidadãos. Com base tecnológica, esperamos ter uma cidade muito mais conectada, com monitoreo. Isto seria uma linha de governo que esperamos. Todos trabalham de forma natural na cidade para alcançar este objetivo. Bueno, e aqui quero bajar, porque dije que há que ter conexão entre lineamento político, entre o que se espera en el maior de los macroprocessos, para as definições de base. Eu bajo de la linha general de la alcaldía para a definição estratégica de la Secretaría de la Hacienda, que seria um órgão menor, em donde há um projeto chamado Mapa de Tesouro. Seria um projeto que pretende melhorar todo o flujo de processos de rendição de contas, deixando todo mais transparente, todo mais atrativo para atrair ao cidadão. Qual seria o valor público que queremos generar como Secretaria de Hacienda? Queremos aumentar o grado de transparência e de conhecimento do cidadão acerca de temas públicos e finanças. Há vários projetos agregados a este valor público. O valor público, para que seja generado, o objetivo final das entidades tem que ser como se fosse um quadro pegado na parede, com uma imagem linda, todos os empregados conhecem, vêm de arriba, com estratégia e participação de todos os colaboradores da organização e de outras organizações em um mundo de transversalidade para que alcancemos um objetivo final e comum. Existe uma literatura Há uma literatura que congrega geração de valor, que habla acerca de geração de valor em alguns agregados. Em donde entra a contabilidade? O que lhes parece? Em donde? Em que parte está a contabilidade, senhores e senhoras? Bueno, de meu ponto de vista, está em todas partes, porque quando falamos acerca de geração de valor, naturalmente está associado a políticas públicas, sejam finais ou intermediárias, para chegar e lograr alcançar as políticas. E todas elas necessitam de fontes de financiamento, avaliação de resultados, seguimento e falando de forma clara de dinheiro para que suceda. Tudo que se necessita de dinheiro para que suceda em um mundo econômico passa por contabilidade. Muito mais de forma clara que os estados econômicos e financeiros, que de pronto seja somente de nós outros, certo? Hablamos de finanças públicas, pero abordamos todos: estados ambientais, finanças, acerca de pessoas, relacionados a los provedores de recursos para a mesma administração pública, nossos financiadores, que são financiadores internos e externos, especialmente os cidadãos que pagam os tributos. E geração de valor para melhorar os processos para que tenhamos um ambiente interno que seja mais produtivo, com muito mais qualidade e agradável para trabalhar. Como nós outros podemos, a palavra mágica, como a contabilidade pode generar valor público, como trabalhamos na criação de valor público, senhores e senhoras? Como, especificamente? Bueno, eu creio que atendiendo clientes internos e externos. Trabalhamos tanto generando informações para subsidiar a gestão, como trabalhamos generando informações para os clientes internos, que são que tratam mais cotidianamente com o poder público, os que trabalham com o poder público, órgãos internos e o mesmo cidadão, que é o que atualmente não está se relacionando muito bem com o poder público, está um pouco alejado porque não entende, e que temos que atrair a este cidadão para generar uma educação fiscal, um futuro de cidadãos algo mais amplo, é o que queremos. Há perspectivas para a criação de valor público, algumas delas. Eu digo que a contabilidade trabalha para estes clientes internos e externos e em algumas perspectivas diferentes. A primeira seria econômica e financeira. Hablamos de fiscal, econômico e financeiro. Hablamos em pensar em la longevidade das políticas públicas. Quando pensamos em objetivos fiscais, resultados econômicos, contabilizar os hechos, evidenciar os hechos, pensamos em fazer um prospecto do futuro. Qual seria o tempo de duração das políticas públicas que poderíamos
devemos fazer com elas de acordo com as perspectivas econômicas e financeiras de financiamento dessas políticas. Para resumir, seria este o universo. Temos a perspectiva de divulgação, de criação de valor, pensando especificamente no presupuesto público. O presupuesto público se trata de uma parte muito importante, pero muito importante da gestão pública, porque muitas coisas sucedem muito mais rápido aí. Aqui não falamos de perspectiva de largo prazo, tampouco longevidade das políticas públicas. Tratamos de políticas públicas e de seu financiamento agora, para a população. Isto é tão importante em termos de geração de valor, que há incluso uma guia de governança de OCDE que aborda os pressupostos de eficiência na gestão sanitária. Quem acompanham estas informações? São dados contábeis. Não há como mostrar informação de qualidade para os cidadãos sem ter um pressuposto, uma execução pressupostária com conexão com o mundo contábil, certo? Necessitamos fazer este alinhamento de lo que está sucedendo com o presupuesto, gastos, ingressos que sucedem e como todo isso se transforma em serviço público para os cidadãos. Porque o presupuesto por si só não tem fim. Não termina nunca. O objetivo é fazer a condução de ingressos e salidas para pagar políticas públicas e não logramos mostrar este resultado aos cidadãos. Isto queda muito mais distante dos resultados das políticas públicas. Estes princípios dão rumbo para o controle pressupostário com enfoque na governança que se ativa, que logre produzir resultados e de forma natural produzir informações também. Nós temos a perspectiva, todavia, de avaliação do patrimônio. Eu falo acerca de contabilidade, ok? Eu falo acerca de futuro, eu falo acerca de medição de custos, especificamente, demonstração de todos os ativos, do potencial econômico, das cidades, estados e União. Seria a perspectiva de contabilidade pouco mais pura, digamos assim. E como nós logramos resumir como a governança contábil funciona e logra organizar todas estas perspectivas para chegar como resultado no financiamento de políticas públicas, porque é isso que queremos, certo, ao final do dia. Además de demonstrar como se financia estas políticas e o resultado de esto para a população, seria insumo para uma gestão financeira equilibrada. A informação contábil é insumo para projetos, para priorizar projetos mais importantes, em onde as necessidades são ilimitadas, mas os recursos são limitados. Necessitamos também, é insumo, contabilidade é insumo para a cultura de gestão fiscal, cultura de informação contábil, disseminação desta informação e para a sustentabilidade também. Se a contabilidade não genera dados, nadie irá conhecer sua importância. E desde então, não teríamos naturalmente uma cultura implementada de controle e de disseminação da informação contábil. Quais seriam as ganâncias com a governança? Quando temos governança em nível contábil, logramos produzir informações tanto para a gestão como para os cidadãos. Ajudamos a promover o uso eficiente de recursos, ajudamos a evitar corrupção, fraudes, desvio de recursos, porque as informações são claras, transparentes e abertas. É muito mais difícil a prática da corrupção em um entorno em onde não há transparência, certo? Em um ambiente de dados abertos, conhecidos e explicados, queda mais difícil. Ganhamos outro fiscalizador, seria a mesma população, e logramos de forma natural, com esta cadena de serviços, com esta união entre execução de políticas públicas, contabilidade das informações e disponibilização das informações, terminamos por ajudar na prestação de melhores serviços para os cidadãos. E qual seria o entorno necessário? Pelo menos foi o caminho que a gente traçou em Salvador, tá? Não é uma receita de bolo e não é uma receita. Em Salvador utilizamos este caminho. Utilizamos este caminho para alcançar este nível de informação.
Nosotros hemos aplicado mucho en evolución tecnológica, invertimos y estudiamos mucho acerca del concepto de transparencia verdadera. No esta transparencia en donde ponemos datos que nadie entiende. No, usamos cosas transparentes. Cosas que no son transparentes es llenar la población con informaciones, pero que nadie comprende. De pronto, algunos nichos comprenden estas informaciones, pero la población por lo general no. En resumen, no podemos hablar de contador para contador. Hay que haber una traducción de este lenguaje. Utilizamos la transparencia y lenguaje sencilla para los ciudadanos. Trabajamos con datos contables en línea. Llamamos de contabilidad D+0, en donde los datos son contabilizados todos los días. Ejecución presupuestaria, financiera, contable, todo esto está completamente integrado. Todo sucede a la vez y todo está contabilizado exactamente en el momento en que sucede. Y tenemos una rendición de cuentas más para hacia el ciudadano. Empezamos hace poco, no es un asunto definitivo y concluido. Hay mucha cosa por estudiar, caminar, pero hoy logramos un nivel de información un poco más claro y que sea comprensible para todos los ciudadanos. Este conjunto, para formar valor público, que sería presupuesto, control financiero y fiscal y la divulgación de las informaciones. Este conjunto tiene como objetivo gobiernos, miembros del poder legislativo, agencias de financiamiento, aliados de recursos, y principalmente el ciudadano. Todos ellos son usuarios de la información. Necesitamos pensar en construir informaciones que den respuesta a todos estos usuarios. No podemos más construir informaciones contables que sirvan sencillamente para el mismo gobierno o para los órganos de control. Necesitamos ampliar y construir informaciones que sean relevantes, buenas, claras para todos estos miembros. Alcanzar estos miembros pasó en Brasil por un contexto muy grande de normas. Nosotros teníamos en Brasil, hasta los años 2000, apenas las publicaciones de IPSIS, que no eran traducidos en un contexto de convergencia, y una ley general financiera que era muy antigua, de 1964. Desde los años 2000, una publicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal que aborda efectivamente de gestión fiscal responsable, de responsabilidad de los gestores por la mala conducción de finanzas públicas y de la transparencia. Logramos cambiar un poco el contexto en Brasil acerca de cómo generar información contable. En 2008, esto ganó fuerza en un escenario de contabilidad porque empezamos con proceso de convergencia. Y hay una cadena de legislaciones, una cadena de construcciones de legislaciones que ayudan a tener un ambiente de transparencia. Yo menciono el decreto 10.540, un decreto que reglamenta la forma de construcción de los mismos sistemas de contabilidad. Así que nadie en el país más puede tener un sistema que no sea integrado. Desde el pueblito hasta las grandes ciudades hay que haber un único sistema que englobe presupuesto, finanzas, poderes legislativo, ejecutivo y jurídico. Es una norma nacional, porque el objetivo es que haya transparencia de la información y que todos estén conversando con un solo idioma y produzca información en un solo contexto y de la misma manera. Las normas federales acerca de este tema es constante. Incluso tenemos manuales de contabilidad que son de aplicación obligatoria para todas las entidades, desde la Unión hasta los órganos. De forma local hicimos la tarea de casa. Hay una secuencia de legislaciones que sigue el mismo principio de la legislación federal, pero foca en cosas específicas. La gestión de nuestro CIAFIC, plazos de ejecución que esperamos como resultados en contabilidad, quiénes son nuestros clientes. No es una legislación específica, pero está en el contexto de las normas federales. ¿Cuáles son los canales de transparencia que nosotros utilizamos? Tenemos portal de transparencia, leyes de acceso a la información, la misma audiencia pública y redes sociales que no son reglamentadas, pero es una forma cercana de
comunicar al ciudadano. Yo creo que estas de acá son más vistas. Las más cercanas son las redes sociales, en donde publicamos datos cortos, en un formato menos técnico, con un lenguaje coloquial para que los ciudadanos logren comprender un poco el universo de las finanzas públicas. El país ha invertido demasiado en lo que hacen ustedes, en el proceso de construcción conjunta de conocimientos y también en la interiorización de la cultura, con alianza de órganos específicos, que son la Secretaría de Tesoro Nacional, es el gran patrocinador que aborda estas normas. De forma local, hacemos lo mismo. Regamos conocimiento, algo que no funciona como aquí en Colombia. Yo creo que están más avanzados. Sería esta integración con la academia y poder público. Es fantástico para generar conocimiento. En Brasil esto no sucede mucho. La academia está en su rincón y el poder público en otro rincón. No hay esta unión todavía en Brasil entre estas dos entidades, así como hay en Colombia. ¿Qué sucedió a lo largo del tiempo? ¿Qué tuvimos de evolución desde allá, los años 64, cuando salió la norma, hasta ahora? Primero teníamos apenas control presupuestario y financiero. El presupuesto era el rey de la administración pública. Pensábamos sencillamente en registrar ingresos, gastos, ingresos, salida. ¿Pero qué cambió? Hoy trabajamos en una misma base de normas. Tenemos contabilidad patrimonial con normas de convergencia para los instrumentos internacionales y tenemos contabilidad que abraza el mundo del presupuesto. Hoy no tenemos solamente presupuesto público, tenemos contabilidad que demuestra datos y genera informaciones de los datos, que consideramos un gran beneficio de esta forma de trabajar. Tenemos más control, tenemos más información, así como tenemos ganancias en la forma de financiamiento y construcción de política pública, porque no hay varias informaciones, no hay islas de conocimiento. Tenemos una única información consistente en una misma base que parte de la contabilidad. Eso nos da ganancia en la producción de información de forma natural, eficiencia en la conducción del financiamiento de las políticas públicas. Sí, estamos en proceso, claro, eso no es definitivo. ¿Qué ocurre ahora? Estamos integrando todos los sistemas, intentando ahora comenzar a hacer análisis de datos para tener más eficiencia en la construcción de políticas públicas y lograr construir una conexión con todos nuestros usuarios. Entonces, esa es la base, ¿no? En resumen, mi linda Salvador Alfondo, vayan a conocerla. Hoy tenemos un sistema fuerte de contabilidad. Su nombre se llama CIAFIC, pero todos están en un sistema, una misma base de construcción. Tenemos gobernanza contable fuerte y una base conceptual única. Eso nos permite una contabilidad real y útil para tomar decisiones, para la gestión y que produce informaciones para el ciudadano. Esto es lo que es el CIAFIC, todo lo que está dentro de ello es un sistema único, integrado, asistencia fiscal, control, fiscalización en tiempo real, gestión contable, un sistema de contabilidad integrado a todos esos sistemas satélites, sistema personal, gestión de bienes, control de deudas, proyectos. Ese es el diseño del gran CIAFIC que nos permite la construcción de información contable fidedigna y oportuna. ¿Qué ganancias tenemos aquí? Lo más importante que tuvimos fue una toma de decisión más real, más informada, fundamentada. El gestor sabe exactamente hasta dónde puede llegar a partir de los recursos públicos disponibles y del uso de sus recursos públicos. Y tenemos también una mejoría en la gestión de información para el ciudadano, para el rendimiento de cuentas, para los organismos de control y financiadores y todos los actores efectivos de la contabilidad, entonces, de los usuarios de la contabilidad. ¿Cómo
¿Cómo trabajamos hoy con la generación de información que para la generación de valor público para el ciudadano? Hablamos específicamente de eso aquí, ¿no? Generamos valor público cuando generamos información para la gestión. Generamos valor público cuando generamos información para la propia ciudad. Y también cuando generamos información que llega al ciudadano. Pero ¿cómo hacer eso posible? ¿Cómo llegar al ciudadano, no? ¿Cómo hacer que las personas no corran cuando escuchan la palabra contabilidad, ¿no? Que no crean que vamos a dar una clase de débito y crédito. Pensamos en formatos más atractivos, ¿no? Con conexión con la cultura de la ciudad. Y pensamos en traer unas informaciones más ligeras, más didácticas, para que las personas empiecen a entender y a interesarse por el asunto. Es a eso a lo que queremos llegar. Nuestro objetivo, nuestro blanco está allá, ¿no? Hacer que el ciudadano esté más informado sobre la rendición de cursos, perdón, de costos. Entonces, ese fue el camino que recorrimos, ¿no? Este es el mapa del tesoro. Es un camino específico, es una descripción de un proyecto de transparencia de la información, y atrás de él hay una serie de proyectos y de intentos para llegar de una manera más cercana al ciudadano. Es muy efectivo para esa área, ¿no? Solo pudimos llegar a eso cuando atendimos los otros criterios, ¿no? Necesitábamos una base consistente, una base segura y una información eficiente, útil para poder trabajar con esa información en muchos otros formatos, ¿no? Porque necesitábamos consistencia. Si aún no tengo consistencia, si no hay conformidad contable, hay un riesgo muy grande, ¿no? Llegar a ese nivel de información, porque necesitamos traducir, ¿no? Pero los números son los mismos, ¿no? Contabilidad generalmente son números transformados en palabras, pero entonces esos números tienen que ser consistentes, tener una base sólida para llegar al ciudadano con ellos. Entonces, hoy tenemos más divulgación de contenido sobre políticas públicas, más demandas de los ciudadanos sobre la información. Recibimos más solicitudes de información en un tiempo corto. Entonces, logramos a partir de la gestión del proyecto Mapa del Tesoro tener un espacio de diálogo, y esperamos que ese espacio de diálogo se convierta en el tiempo en una educación fiscal, ¿no? Hablando de política de educación, hablamos siempre a largo plazo. No es para ahora, no es para el año siguiente, no es en 2 años, sino que es el inicio de una construcción de ese espacio. Esa información tiene varios clientes. No solamente usamos no construimos únicamente una versión para el ciudadano, sino que construimos esos sistemas de información para diferentes clientes, ¿no? El primer volumen, el Soteropolitanícese. Este año tuvimos como tema las fiestas populares de Salvador. Cada año hay un tema nuevo. Está en el ritmo de nuestra ciudad, ¿no? De cómo la ciudad celebra, ¿no? Y tenemos otra versión que es la de una versión ciudadana, que habla de una transparencia que se direcciona a la evaluación fiscal y no necesariamente a la concepción de proyectos, sino una versión simplificada ciudadana y una conversación ya de contador a contador, análisis horizontales de balances, de los datos financieros, notas explicativas del balance, porque son muy necesarias, ¿no? La construcción de una versión ciudadana no invalida o minimiza la necesidad de rendir cuentas de la manera tradicional, ¿no? Más completa, más amplia para todos aquellos que quieran conocer en detalle las informaciones contables. ¿Cómo llegamos a eso, no? ¿Cuál fue el contexto de entender que teníamos un problema público a tratar a partir de una política pública y de la expectativa de construcción del valor público? Primero, veíamos que había dificultades en la práctica del control social, aunque tuviéramos una normativa, ¿no? Sobre datos abiertos, leyes de transparencia, sobre respuestas a las consultas en un tiempo determinado. Aún con esa legislación, notábamos, ¿no? que la estructura era muy compleja y que dependía de otros conocimientos. Entonces, no era un asunto fácil, no era un asunto común, trivial, de conocimiento de la mayor parte de la población. Verificamos que en las propias audiencias públicas no existía participación ciudadana.
ciudadana. Estaban ahí para discutirse más, para discutir la clase política, los poderes ejecutivos, ¿no? Los funcionarios que participaban en esos proyectos. Y entonces vimos que el acceso a esos datos era difícil porque estaban contenidos o en páginas de Internet que no son de consulta de la mayoría de las personas, aunque estén disponibles en Internet, ¿no? Las personas no sabían que existían. Y el tiempo para poner a disposición esa información, ¿no? Por ejemplo, para un año anterior la información aparecía a la mitad del año siguiente, entonces las personas ya no tenían interés sobre ese tema, sobre ese contexto. Notamos que la información tenía que ser más rápida, incluso mucho más rápida que aquella construida por los órganos de control, porque estoy hablando del tiempo de ya. ¿Cómo resolvimos tratar eso? Entonces, primero decidimos simplificar con un cuidado para que no fuera una simplificación excesiva, ¿no? Que no emitiera información, sino que fuera una traducción de forma simple. Y entonces separamos lo que era importante para mostrar, lo que era más importante, lo que era directo, el lenguaje de resultados, ¿no? Se gastó tanto en determinada política pública y nosotros entregamos eso. Entonces, hubo una construcción de 10 huertas en un año, por ejemplo. Eso costó tanto al poder público. Entonces, eso está desprovisto de evaluación. Le cabe al ciudadano evaluar, ¿no? Nosotros, como contadores públicos, no evaluamos políticas públicas. Nosotros damos los medios para que el ciudadano lo haga, ¿no? Son ellos quienes deben hacerlo. Si eso está alineado con la decisión política o no, con el gobierno elegido, ¿no? Entonces, ese es el informe que trata de dar tener ese cuidado. Y lo pusimos a disposición no únicamente en Internet, que era lo más común, sino que está también en las universidades, en los paraderos del bus, en lugares públicos, en museos, que está disponible para que las personas lo conozcan, para que se interesen, abran los ojos, ¿no? Frente a ese asunto. Aumentamos entonces el contexto de distribución, intentando aumentar el público y alcanzar a más personas. Y es despersonalizado, no tiene marcas del gobierno, tiene marca de la ciudad, porque no queríamos generar antipatías políticas o alegría política, dependiendo del contexto. Entonces, el balance es de la ciudad. Existe un personaje virtual que presenta ese balance justamente para eliminar esa idea de que la gestión es de un A, un B, un C, sino que el resultado de las políticas públicas ejecutadas en la ciudad está puesto para el ciudadano. Eso es lo que queremos llevarle a la población. Esta es la portada del último balance, ¿no? Traje algunos impresos que tal vez quedarán acá en la universidad. Y este es el balance, ¿no? Es una información muy bien traducida, es ligero, es colorido. Aquí al fondo es la iglesia de Bonfim, ¿no? Y CISA, la asistente virtual, CISA se llama así, ¿no? Es SISA, que es la sigla de la ciudad. Y ella se presenta, habla con un lenguaje coloquial, usa jergas, le habla al ciudadano, y especialmente para un ciudadano joven, ¿no? Porque necesitábamos apuntarle a la educación fiscal, ¿no? Al futuro, a la sostenibilidad. Entonces, por eso necesitamos que nuestro público prioritario sean los jóvenes. Ella está vestida de baiana, ¿no? Que está en la escalinata de la iglesia, ¿no? Que usa las manillas, que usa collares, porque ella está en el contexto de la ciudad. Esa es la idea, ¿no? Y este es el circuito. Aquí nuevamente Salvador al fondo. Y él habla justamente de qué va a aprender de cada asunto durante cada fiesta de la ciudad. Noten que tenemos un calendario extenso, ¿no? Son fiestas populares de verdad, al menos 13 oficiales. Entonces hay meses en que se acumulan 2 o 3, ¿no? Que tenemos fiestas oficiales de la ciudad en todos los meses. Hace parte de la cultura de la ciudad y es la vocación económica también, ¿no? De la ciudad. Atraímos muchos turistas a través de estas fiestas. Entonces, así llamamos la atención de los ciudadanos, ¿no? Uno de los números, por ejemplo, no sé cuál, porque está aquí traducido, ella llama a las personas para saltar en carnaval, ¿no? Y cuando dé un respirito del carnaval, vaya a las clases, llámala hacia la educación. Entonces, ella habla para para ir a la iglesia de Bonfim, para tomar otro asunto, ¿no? Paren, respiren,
inspiren y venga y conozca un poco del universo de las finanzas. Estamos tratando, ¿no? Este video, ¿no? Aún es un ensayo, no está divulgado, pero hacer videos muy cortos de 3, 4 minutos en cada una de esas sobre cada una de esas fiestas, para quien no tiene paciencia de leer el libro, que quizás vea los videos en YouTube, en Instagram, en dosis homeopáticas. Esa es la idea, ¿no? Como cortar la información, ¿no? Hacerla más atractiva, hacerla más ligera, para que las personas se interesen, ¿no? Y puedan comprender el universo de las finanzas públicas y trabajar en eso de una manera más ciudadana. Hay varios reconocimientos de buenas prácticas contables que traje aquí. Salvador recibió muchos premios, estos son de 2023 específicamente, pero cada año recibimos muchos premios por la calidad de la información que construimos y también por la calidad de la gestión fiscal. Tenemos la suerte de tener un combo de producción de informaciones oportunas que subsidian la gestión y la decisión de la gestión de tener buenas conductas de política fiscal. Entonces, ese combo, ¿no?, acredita a Salvador como lo hace ganador de uno de los primeros lugares en gestión contable. Hay uno que no coloqué aquí, que salió ahora, que es de la Secretaría del Tesoro Nacional, que emitió un premio, una clasificación, ¿no?, en verdad, de ciudades, estados que tienen una buena calidad de formación contable fiscal. Salvador es la que tiene el máximo, ¿no? Es como el AA, el 5 con estrellas en términos de información contable y fiscal de la prestación de rendición de cuentas. Existen otras iniciativas en el país, ¿no? No solamente existe esta de Salvador. Yo coloqué acá un link para que ustedes, si tienen interés, puedan consultar. Bahía tiene una excelente prestación de cuentas, de una rendición de cuentas. El estado de Santa Catarina, Goiás, tienen buenas iniciativas de información de ese tipo, pero no son tan ligeras como las de Salvador, y de ciudades todavía no hay. Ahora, no piensen que vivimos en el mundo maravilloso de Alicia y que todos los municipios de Salvador logran ese nivel de información. Todavía eso no es posible, ¿no? En los municipios pequeños todavía hay muchas luchas, ¿no? Y esto, lo que nos ayuda realmente es que existe un ambiente normativo y un ambiente de auxilio técnico, ¿no? Participamos con muchas entidades que le brindan apoyo a esos municipios a llegar más y más cerca de la calidad contable, pero aún estamos en proceso en el país. Y bueno, termino aquí, una hora. Fui puntual con el tiempo que me dieron, diciendo que una parte importante de una gerencia eficaz es tener una moderación eficaz en las conversaciones con los grupos sobre lo que se percibe, ¿no? Tenemos que ver hacia nuestro horizonte para ver cuáles son nuestros grupos de valor, a quién queremos llegar, qué queremos producir. Y yo quiero dejarles acá, ya que veo muchos jóvenes, ¿no?, una palabra que resume esta gran presentación es conexión. El poder público necesita buscar conexión con las personas, con los ciudadanos. Existimos para eso, esa es nuestra función. Entonces, no nos sirve más no pensar en el ciudadano como cliente y no pensar en el servicio que él debe y que él necesita recibir, y principalmente en lo que espera recibir. Necesitamos usar todos los medios, todas las herramientas, la tecnología, ¿no?, de ciencia de datos, evaluaciones analíticas para construir esa conexión. Hoy hay muchísimas posibilidades de tener las ciudades conectadas, monitoreadas, y eso puede darnos una gama de información para la cualificación de las políticas públicas. Es decir, en resumen, como contabilidad vamos a buscar conexión con nuestros usuarios para producir información contable que sea efectivamente útil. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, por su intervención. Agradecemos su amable colaboración con el registro de asistencia y con la encuesta de evaluación que encontrarán en el mismo formulario, la cual nos ayudará a conocer su nivel de satisfacción en esta sesión. En caso de que presente alguna dificultad para escanear el código QR, les informamos que nuestro personal de logística estará disponible para ayudarlos. Para ello, les pedimos el favor de que levanten su mano con el fin de que ellos puedan dirigirse a su silla. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia en las diferentes ciudades donde nos visualizan en este momento, en Bogotá y en Cali, y por supuesto aquí de manera presencial en Medellín. Agradecemos a la doctora Luciana por resolver el interrogante de nuestro usuario. A continuación, ahora es el momento de dar respuesta a las preguntas que han realizado nuestros asistentes en las diferentes ciudades. La primera pregunta que nos llega en este momento la hacen a través de nuestra videoconferencia y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la participación de la academia en esta construcción de información para la ciudadanía? Doctora, le doy el uso de la palabra. Gracias. Bem, yo creo que el espacio para innovación y construcción de nuevas ideas solo nace cuando se atienden los requisitos de legalidad y de funcionamiento de los programas de gobierno. Y como estamos hablando de innovación, ¿no? Por eso hablamos de innovación, de una nueva manera de rendir cuentas, de conectarnos con los ciudadanos. Por eso el ambiente más propicio es la academia, ¿no? Cuántas buenas ideas nacen de la academia, y eso no debe estar restringido al poder público, a quien hace, ¿no? Hablamos aquí de una construcción, de una rendición de cuentas ciudadana, entonces naturalmente involucra al ciudadano, ¿no? A las entidades paraestatales, a la sociedad civil organizada y también el conocimiento y la experticia de la academia en la construcción del valor público. Gracias, doctora Luciana, por su respuesta. A continuación, nos preguntan lo siguiente. ¿De qué manera se puede promover el interés de la ciudadanía en la información contable del sector público? ¿Cómo se ha hecho esto en Brasil? Bueno, podemos poner a disposición los medios, ¿no? El interés es de cada persona. Eso parte de la construcción de la educación fiscal. Entendemos que al construir un ambiente de educación fiscal, al poner a disposición informaciones claras, al hacer que el ciudadano entienda de las finanzas públicas y de su importancia en el contexto de construcción de políticas públicas, el ciudadano va a llegar, ¿no?, al poder público con más interés por esas informaciones, pero no tenemos efectivamente cómo obligarlo a tener interés. La contabilidad es una ciencia, ¿no? Es un medio, pero lo que busca es proveer información, construir informaciones de la mejor manera posible, de cómo entendemos que el ciudadano se va a interesar más por la contabilidad, y por eso esa llamada visual, constructiva, cultural, vinculada a la ciudad, a las personas, a los países, naturalmente, para intentar hacerlo más atractivo. Pero esa construcción de ciudadanía partiendo de la educación fiscal supone tiempo, ¿no?, naturalmente, y todavía estamos recorriendo el camino. Doctora, muchas gracias. Otra pregunta que nos llega es la siguiente. Doctora, nuestros usuarios nos preguntan, ¿cómo seleccionar la información importante para los ciudadanos? A continuación le doy el paso a la doctora Luciana para que ella nos pueda contestar este interrogante. Doctora. Hay algunos criterios contables para la evaluación. El primero y más importante es la materialidad. Eso está en todas las informaciones contables. Lo que es financieramente relevante, materialmente importante, debe ser informado al ciudadano. Niveles de endeudamiento cuando son altos, valor de las políticas públicas relevantes en educación, salud y separación por grupos de interés. Creo que hablar siempre de salud, asistencia social, seguridad, educación
son asuntos que le pertenecen a la población, que están en el contexto de su día a día. Entonces, es tanto evaluar la materialidad de la información en términos financieros y económicos, como pensar en cómo llevar esta información de acuerdo con lo que es más común. Normalmente, el ciudadano tiene más interés por las políticas públicas que tienen fin, ¿no? Él no quiere mucho saber cuál es el costo del funcionamiento del Ministerio de Hacienda, pero imagino que quiere saber más de una manera específica cómo se gasta el dinero en salud, en el área de la salud. Entonces, la selección pasa por esos dos criterios: materialidad de la información y especialmente las políticas públicas que tienen final, que son finalísticas. Muchas gracias, doctora Luciana, por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Agradecemos la colaboración de todos los asistentes para que por favor nos acompañen un momento más en el escenario. A continuación se dirige a ustedes el doctor Mauricio Gómez Villegas, Contador General de la Nación, quien realizará un reconocimiento a la doctora Luciana Borges Teixeira en el marco de la tercera sesión de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Edgar Fernando Nieto Sánchez. Bienvenido, doctora, a este escenario. Pues, Luciana, en primer lugar, muchísimas gracias por tu magnífica conferencia. En este tema del valor público en Colombia también existe una extensa normatividad, pero hay muy poco conocimiento y muy diversas formas de aproximarnos al valor público. Por tanto, avanzar en este camino es muy importante para la Contaduría General de la Nación. Dado que has tenido un viaje muy extenso para venir a acompañarnos y contarnos un poco de tu experiencia, lo mínimo que la Contaduría puede hacer es formalmente extenderte un reconocimiento que a la letra dice: la Contaduría General de la Nación agradece y reconoce a la doctora Luciana Borges Teixeira por su conferencia Información Contable Pública para el Valor Público en el marco de la sexta edición de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Edgar Fernando Nieto Sánchez, realizada en la ciudad de Medellín, Colombia, el 16 de mayo de 2024. Y para la certificación firma el Contador General de la Nación, Mauricio Gómez Villegas. Muchas gracias, Luciana. ¿Habrá la foto? No sabemos si... sí, acá está la chica de la foto. Teniendo en cuenta que la conferencia ha finalizado, les informamos a los asistentes que nos acompañan desde la Universidad de Antioquia que a partir de este momento ya no es necesario el uso de la diadema. Nuevamente les recordamos diligenciar la asistencia escaneando el código QR dispuesto en cada uno de los auditorios de las diferentes ciudades, ya que de ello depende su certificado de asistencia. Nuevamente les recordamos diligenciar esto y los esperamos a todas y todos el próximo 27 de agosto de 2024 de manera presencial en la primera sesión de la séptima edición de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Edgar Fernando Nieto Sánchez, que se llevará a cabo en el segundo semestre de 2024 en la Universidad Libre Seccional Cali, la Universidad Nacional Sede Bogotá y en Medellín en la Universidad de Antioquia y en la Universidad EAFIT. En dicha sesión se desarrollarán temas de gran importancia en relación con nuestro propósito de generar cultura contable pública en el país. Señoras y señores, ha finalizado esta tercera sesión de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Edgar Fernando Nieto Sánchez. Agradecemos a todas y todas su asistencia y participación. Feliz noche para todos.